Muy buenas tardes, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente en esta hora. Amén, amén. Dios los bendiga. ¿Y cómo se encuentra el pueblo de Dios? Bendecidos, prosperados, en victoria y con ganas de más. Antes de empezar, vamos a declarar una palabra de bendición sobre cada uno de sus hermanos, el que está allí atrás, a su lado. Los guardias bendiga siempre. Declaramos que este ha sido un día de mucha bendición, un día en el que el Señor nos ha hablado, que el Señor nos muestra a través de su palabra tantas cosas tan bonitas, y hoy especialmente el Espíritu Santo de Dios, que es tan importante en cada uno de nosotros, en nuestras vidas. Y la palabra que el Señor me regala para compartir con ustedes en esta hora tiene como título: el Espíritu Santo, desde el principio y hasta el fin. Aleluya. Amén. Mis hermanos, el Señor me inquietaba con esta palabra porque es triste ver cómo personas, sectas o grupos religiosos pretenden negar la existencia del poderoso Espíritu de Dios. Es triste ver cómo las personas lo niegan, lo tienen en poco, no le dan el valor que Él se merece. Algunos dicen que Él es una fuerza activa, otros dicen que Él es una paloma, ¿cierto? Porque de pronto han escuchado que el día en que Jesús fue bautizado, descendió en forma de paloma, pero no es que Él sea una paloma. Algunos creen que como en Pentecostés vino en forma de llamas de fuego, de lenguas de fuego, lo tipifican o creen que es fuego, simplemente una llama de fuego, pero Él es más que eso, mis hermanos. Algunos dicen, Él es la tercera persona de la Trinidad, y lo tienen por allá en el último lugar. ¿Cuántos sabemos que el Espíritu Santo de Dios es más que eso, que Él es muy valioso, que Él es bien importante en nuestras vidas? Entonces vamos a darle el lugar que Él se merece. Es triste de verdad, mis hermanos, ver cómo las personas lo niegan, y hoy el Señor nos quiere hablar. No sé si de pronto trajeron en qué anotar, en qué tomar sus apuntes, sería muy bueno, porque ellos, los que lo niegan, tratan de engañarnos a nosotros y hacernos creer lo que ellos creen, que el Espíritu Santo no existe, o le dan ese valor tan poquito a Él. En Primera de Reyes 19, voy a hacer una comparación. 19, versículos del 11 al 12 dice: cuando Elías se escondió en la cueva, Dios pasó y sopló un viento fuerte, luego hubo un terremoto, después hubo fuego, luego hubo un silbo apacible y delicado. Voy a hacer la comparación. Como les decía en el principio, algunos creen que el Espíritu Santo es una paloma, es fuego, es la tercera persona del Espíritu Santo, de la Trinidad, o creen también que es una fuerza activa. Acá donde acabé de leer esto, cuando Elías estaba en la cueva, dice que Dios pasó y hubo un terremoto. Entonces Dios es un terremoto. No. Hubo fuego. Dios es fuego, sí, o sea, tipificándolo, pero Él como tal no es una llama de fuego, Él es una persona, y lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Dice que hubo un viento fuerte. Dios no es simplemente el viento. Lo que pasa es que Dios, Él es todopoderoso, el Espíritu Santo, y Él puede tomar forma, lugar, hacer lo que quiera con su creación, ¿cierto? Él es el dueño, y es algo como para tipificarlo, no creyendo que Él sea simplemente eso, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, tenemos que, como decía mi hermano el pastor César ahorita, anhelar los mejores dones, y uno de ellos es el don de discernimiento. Cuando aquellas personas quieran venir a engañarnos, a enredarnos, tenemos que pedir ese don, porque es necesario pesar los espíritus, es necesario saber quién nos está hablando, mis hermanos. Y si nosotros escudriñamos la palabra de Dios y está guardada en nuestro corazón, no nos podemos dejar engañar tan fácilmente. Mis hermanos, vamos a ver un paseo por la Biblia, porque como lo dice el título, el Espíritu Santo desde el principio y hasta el fin. Entonces vamos a ver que Él está, que Él sí existe, que Él es real, y está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pues no vamos a ver todos los libros, pero vamos a estar paseando por la Biblia para que miremos que
Él se presenta en muchas de los libros de la Biblia. Se nos cuentan historias donde Él vino sobre las personas que Dios escogía y hacía grandes cosas. Vemos que el Espíritu Santo está presente en la creación, dando vida y orden al universo. En Génesis 1:2 dice: la tierra no tenía forma, ni había en ella nada que tuviera vida. Las aguas estaban cubiertas por una gran oscuridad, pero sobre la superficie del agua se movía el Espíritu de Dios. Entonces vemos que desde el principio Él estaba allí, ¿cierto? Él se estaba preparando para poner orden, porque la tierra estaba desordenada, vacía, oscura. Entonces, ¿cuántos sabemos que el Espíritu pone orden donde llega? Amén, así es. Amén. También en el libro de Génesis 2:7, allí se nos cuenta cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra y dice que sopló sobre él aliento de vida. Y lo podemos comparar con Ezequiel 37, versículo 14, la parte A del texto, donde dice: soplaré sobre ustedes para darles mi aliento de vida. Y en otra versión dice: pondré mi espíritu en ti, volverás a vivir. Entonces mire que ese aliento de vida, que es el Espíritu Santo, lo necesitamos ¿para qué? Para vivir. Si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, mis hermanos, en nosotros, estamos muertos en vida. Podemos asistir a una congregación hasta servir, pero si el Espíritu Santo de Dios no mora en nosotros, mis hermanos, no estamos haciendo nada. O sea, estamos ahí como el muñequito que Dios formó en el principio del polvo de la tierra, ahí, sin vida. Entonces sí necesitamos al Espíritu Santo de Dios en nosotros. En el valle de huesos secos, ¿cuándo cobró vida? Cuando el profeta Ezequiel profetizó ese aliento de vida, ese Espíritu Santo sobre ese valle de huesos secos, y dice la palabra que volvieron a tener vida. Entonces, mis hermanos, el Espíritu Santo es el que da vida a lo que está muerto, ¿cierto? Amén, amén. Podemos ver, mis hermanos, cómo desde el principio están los tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cierto? Los tres. Es imposible hablar del Espíritu Santo sin mencionar al Padre o sin mencionar al Hijo. Ellos siempre trabajan en conjunto, en unidad, siempre están. En Juan 1:1 dice: en el principio la palabra ya existía. Cuando habla de la palabra, en otras versiones dice el verbo. Dice: en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Versículo 14: entonces la palabra se hizo hombre, o sea Jesús. La palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Entonces miremos que aquí dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Sabemos que Dios el Padre estaba ahí, ¿cierto? Poniéndole también orden a la creación. Y aquí nos cuentan que en el principio el Verbo, que es Jesús, también estaba allí. Y dice que la palabra se hizo hombre. Entonces está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. No nos pueden negar a ninguno, mis hermanos. En el Antiguo Testamento también podemos ver que el Espíritu Santo capacitaba a líderes y profetas. No solamente ahora, después del Pentecostés, después de que vino el Espíritu Santo, no. En esa época también, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo descendía para capacitar líderes y profetas. En Jueces 3, versículo 9 al 10, la parte A del texto, dice: pero cuando el pueblo de Israel llamó al Señor por ayuda, el Señor levantó a un libertador para salvarlo. Se llamaba Otoniel, hijo de Cenas, un hermano menor de Caleb. El Espíritu del Señor vino sobre él y comenzó a ser juez de Israel. Y en 1 Samuel 10:10 dice: cuando Saúl y su ayudante llegaron a Gibeá, se encontraron con el grupo de profetas. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y Saúl comenzó a profetizar junto con ellos. Entonces miremos, mis hermanos, cómo viene el Espíritu Santo actuando, ¿cierto? En la creación, capacitando.
líderes, profetas, siervos de Dios, lo hace todavía con nosotros. Entonces miremos que no podemos negar su existencia. También podemos ver, mis hermanos, que el Espíritu Santo desciende sobre María. Todos ya sabemos, conocemos la historia. El Espíritu de Dios descendió sobre María para traer al Salvador. En Lucas 1:35 dice: contestó el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Entonces sabemos que el Espíritu Santo fue el que descendió sobre la Virgen María para llevar a cabo el plan de salvación, ese plan maravilloso que se le ocurrió a nuestro Padre para darnos salvación y vida eterna. Entonces mire, el Padre lo pensó, mandó su Espíritu Santo para que su Hijo naciera y viniera a morir por nosotros, ¿cierto? Entonces también vemos a los tres allí. Lo vemos en el bautismo de Jesús, Lucas 3, 21, 22. Dice: cuando Juan terminó de bautizar a todos, Jesús vino y también se bautizó. Mientras Jesús oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Luego se oyó una voz que desde el cielo decía: tú eres mi Hijo, a quien quiero mucho, estoy muy contento contigo. Nuevamente podemos ver los tres, ¿cierto? A Jesús bautizándose, cuando estaba orando descendió el Espíritu Santo y se oyó la voz del Padre. Mis hermanos, en el principio de la creación, cuando dice la palabra que Dios el Padre dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando él dijo hagamos, ¿era por qué? ¿Estaba solo? No. Si yo le digo hagamos es porque hay varios conmigo, ¿cierto? Amén. ¿Quiénes estaban con él? Jesús y el Espíritu Santo, ¿cierto? Amén, amén. Y dice la palabra: hagámoslo conforme a nuestra imagen. Nosotros tenemos cuerpo solo. ¿Qué más hay en nosotros? Hay espíritu y hay alma, ¿cierto? Él es muy sabio, Él es muy hermoso, y Él está diciendo: hagámoslo conforme a nosotros. O sea que nosotros somos hechura semejante a Él, a ellos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nosotros tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu, ¿cierto? Es muy claro, es un misterio hermoso, pero que el Señor nos lo ha revelado. En otro tiempo nosotros lo entendíamos, no. A través de su Espíritu Santo Él nos lo ha revelado y ya sabemos que somos hechos a su imagen y semejanza. Les voy a contar algo, mis hermanos, y algo que uno a veces le da tristeza o a veces como rabiecita cuando uno le habla a las personas y como que no quieren entender, o tristeza también. Hace más o menos, eso fue el año pasado, hablaba yo con una mujer que ella dice que desde niña fue criada en esas religiones o sectas que solo hablan de Jesús, no hablan ni del Padre ni del Espíritu Santo. Dimos pues como a este tema y yo le explicaba y le mostraba a la luz de la palabra varias citas bíblicas, le mostraba donde yo podía mostrarle a ella y evidenciar que están los tres. Entonces yo le decía: hermana, bueno, si ustedes creen en eso, ustedes de niña la levantaron en esa religión o en esa secta, pero mire que aquí dice, mire que aquí está el Padre, aquí está el Hijo, aquí está el Espíritu Santo. Y me decía: no, para ustedes es así, pero para nosotros no, yo no lo entiendo así. Y yo volvía y le explicaba y le mostraba, como tres citas diferentes le mostré donde están los tres, porque ella solo ella decía que ellos todo lo hacían era Jesús, Jesús, y no nada del Padre ni nada del Espíritu Santo. Entonces yo volvía y le mostraba, pues porque uno tiene ganas de que si el Señor a nosotros nos abrió el entendimiento, los ojos espirituales, uno quiere que todo el mundo lo conozca, ¿cierto? Que todos conozcan la verdad, y a eso fuimos enviados nosotros. Le insistí varias veces y volvía y me decía y me hacía así con los hombros: no, ustedes lo entienden así, nosotros no. Entonces yo ya me quedé callada. Y yo veía esto, o sea, como les decía, uno a veces siento como rabiecita, como tristeza, no sé, como que le revuelve a uno todo,
Y uno, Dios mío, pero ¿por qué me entiendes si yo le estoy mostrando? Si yo o sea, no es algo que yo me invento, ahí está. Y me seguía diciendo que no. Entonces se me venía este texto a la cabeza. Y como ella, en este caso ella negando al Espíritu Santo, hay muchas personas que usted le pueden poner la Biblia en la cara, lea, vuelva y lea, y vuelva y lea, se lo dice, se lo predican por todas partes, y le dice, mire, este pecado no está bien delante de Dios, a Dios no le agrada lo que usted está haciendo, trate de corregir su camino, ¿cierto? Porque el Señor nos mandó a eso, ¿cierto? A que ayudemos a los perdidos para que ellos conozcan del Señor y puedan ser salvos. Y dicen que no, o sea, uno les muestra a la luz de la palabra y muchas personas dicen, a mí no me parece lo que ahí está escrito. Es como si ellos quisieran que Dios los obedeciera a ellos y no ellos a Dios, y eso sucede mucho, y nosotros como pastores sí que nos ha tocado eso, ¿cierto? Muchas personas uno mostrarle, les muestra, les habla, no, a mí no me parece. Tuvimos también un caso de alguien que estaba tomando una mala decisión, se le habló de muchas maneras, no, hermanita, si no es, mire que la palabra de Dios va en contra de lo que usted quiere hacer, no tome esa decisión, mire que el Señor no le gusta eso. Bueno, se le mostró y se le mostró, se le habló, se le aconsejó, y lo último que dijo fue, respeten mi decisión, respeten mi decisión. Entonces es triste, ¿cierto, mis hermanos? Que a la luz de la palabra uno le muestre a la gente, mi hermano, mi hermana, no se meta por ahí no es, le va a ir mal, no lo haga. No me parece, respeten mi decisión. Entonces, ese texto que voy a leer, pues hablando de todas estas personas, yo después entendía qué es lo que pasa con esas personas. Segunda de Corintios 4:4. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Entonces están ciegos. Ahorita cantábamos que el Señor nos abrió los ojos, ¿cierto? Cantábamos que éramos ciegos y ya podemos ver. Entonces no nos dé la rabiecita ni el desespero cuando no nos quieran entender, es porque están ciegos, ¿cierto? Y es tremendo porque de las personas que yo les hablo son personas que llevan mucho tiempo asistiendo a una congregación, que desde niños los han supuestamente instruido, otros que sirven incluso en congregaciones y siguen diciendo, no me parece, así usted se lo muestra. Entonces mire que dice que Satanás, el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen o los que se niegan a creer. Porque es que si usted le muestran algo que está ahí escrito, usted está viendo que es que esa persona no se lo inventó, que está en la Biblia. Y es tremendo, mis hermanos, una falta de respeto con Dios, porque es que la Biblia no es la palabra de cualquiera, es la palabra de Dios, del Todopoderoso, del dueño de todo esto, ¿cierto? Entonces es triste ver la condición de estas personas. Mis hermanos, a Satanás no le conviene que las personas crean en el Espíritu Santo, porque él sabe del poder que hay en él. Él sabe lo que hay en él. A él no le interesa que nosotros creamos en él y mucho menos que tengamos comunión con él. Por eso es que a veces es tan difícil orar, ¿cierto? ¿Cierto que a veces es muy difícil orar? A veces nos proponemos sacar tiempos de oración, tiempo de vigilia, tiempo de ayuno, tiempo de no sé qué. Cuando estamos en la iglesia el Señor nos habla y uno dice, ay sí, Dios mío, me falta más oración, me falta más búsqueda de la palabra, me falta más comunión contigo, con el Espíritu Santo. Y uno se propone, bueno, voy a sacar el tiempo a tales horas, bueno, pero llega ese momento y hay interrupciones, se le presentó cualquier cosa, es una lucha diaria, lucha tremenda, muerte, una guerra tremenda del espíritu y la carne, ¿cierto? Hay pereza, hay sueño, infinidad de cosas. El Espíritu Santo es bien necesario en cada uno de nosotros y el demonio lo sabe y siempre va a estar ahí oponiéndose a que nosotros lo busquemos. A él no le conviene y por eso los que se dejan engañar por él les tapan los ojos y no pueden ver, ¿cierto? Mis hermanos, también vamos a ver que el Espíritu Santo estuvo en el ministerio de Jesús. Lucas 4, 18, 19, aunque sabemos que Dios
Jesús era Dios mismo, mire que Él necesitó de la ayuda del Espíritu Santo. Lucas 4, 18, 19 dice: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, para devolverles la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados y para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Esta palabra es muy hermosa, mis hermanos, porque no fue declarada solo sobre Jesús, ¿cierto?, en su ministerio, sino que nos corresponde a cada uno de nosotros. El Espíritu de Dios está sobre nosotros, pero para que nos quedemos sentados y haciendo pereza y no haciendo nada por el reino. ¿Para qué nos fue dado el Espíritu? Lo acabamos de leer. ¿Para qué? Para las nuevas a los pobres. ¿Para qué más? Para sanar a los quebrantados de corazón. Buenas noticias a los pobres, libertad, anunciar libertad a los cautivos, a los ciegos, devolverle la vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, predicar el año agradable del Señor. Apertura de la cárcel a los que están prisioneros, ¿cierto? Mire qué tarea tan hermosa, no es cualquier cosa que el Señor nos está encomendando, ¿cierto? Es una tarea tremenda y poderosa. Por eso también la palabra dice que el reino de los cielos es para violentos, para valientes, no es para conformistas, para perezosos, para temerosos, porque ahorita también lo predican en la palabra. Ya no es tiempo de decir qué miedo, qué susto, no soy capaz. Sí, somos capaces, porque Dios no nos va a mandar a hacer algo que no seamos capaces. Mis hermanos, yo tengo 3 niños y el menor tiene 4 años, el mayor tiene 15. Obviamente yo no voy a mandar al pequeño a hacer cosas que el grande ya puede hacer, ¿cierto? Yo no lo voy a mandar a él a hacer lo que él ya sabe hacer, porque obviamente el pequeñito no va a saber, no puede todavía hacer muchas cosas. Lo mismo pasa con papá. Él conoce la condición de cada uno de nosotros. En el camino él sabe quiénes vamos más adelantico, quiénes más atrás, ¿cierto? Entonces Él a todos no nos va a poner a hacer lo mismo. Entonces, con seguridad, que lo que Dios te diga que hagas, hacia usted le dé mucho susto, hacia usted diga, ¿será que sí soy capaz? Si Él le dijo, sí es capaz, porque un papá, una mamá no va a mandar, vuelvo y repito, a un hijo a hacer algo que no sea capaz. Entonces, si Él nos manda es porque sí somos capaces, porque aparte de eso, mire lo que inicia diciendo este texto: el Espíritu de Dios está sobre mí. O sea que si Él está sobre nosotros, podemos hacer todo lo que Dios nos manda hacer: libertad a los cautivos, vista a los ciegos, anunciar las buenas nuevas de salvación, todo lo que Él nos envía a hacer. Entonces miramos que el Espíritu Santo capacitó a Jesús para predicar, para sanar, para liberar. Todo lo que Jesús hizo en su ministerio fue después de que el Espíritu Santo vino sobre Él. Vuelvo y repito, Jesús, siendo Dios mismo, necesitó el Espíritu Santo para hacer su obra en esta tierra. Lo mismo nosotros, mis hermanos. Entonces, no se nos olvide que este texto también es para nosotros. Cada uno de nosotros fuimos enviados a hacer esta tarea tan importante. Y así como el Espíritu de Dios capacitó a Jesús, nos está capacitando a nosotros. ¿Qué necesita Él? Un corazón dispuesto, un corazón que así le dé miedito. No, yo me voy a lanzar, así me dé sustico. Ustedes creen, mis hermanos, que ¿cuántos años llevamos nosotros en el Evangelio? Más o menos 22, 20, bueno, yo, mi esposo un poco menos, pero igual mucho tiempo de estar con el Señor, de predicar, de muchas cosas. ¿Y usted cree que a nosotros no nos da susto? Sí nos da susto, porque como lo dice mi esposo, el día que a uno no le dé susto, entonces me estoy creyendo muy profesional y que ya me sé todo, ¿cierto? Pero ¿por qué nos da susto? Porque es que es una responsabilidad grande, y no estamos hablando de la palabra de cualquiera. Es una responsabilidad y también algo delicado, porque si nosotros decimos algo mal dicho, no van a hablar mal de nosotros. ¿De quién van a hablar mal? Del Señor. Entonces, si nos da susto a todos. O sea, nunca digan, es que porque usted lleva muchos años, entonces ya puede hacerlo, y yo no. Yo pongo aquí el ejemplo de varios y los voy a mencionar. Marita, cuando llegó acá, para orar, ella era temerosa. Para predicar, y se le veía y se le notaba. Yo le veía las ganas, ¿cierto? Nos le veíamos las ganas, pero era temerosa, y ya ella se tira al ruedo.
ella se lanza y dice, bueno, yo voy a predicar, y ya hace devocionales, ahí va avanzando, ¿cierto? En la oración, antes le daba miedo y ya es que decirle que pare, porque ocupa el tiempo de ella más del que sigue. Entonces, mire que el Señor se iba haciendo, pero porque ella le daba temor, pero se lanzó. Paola, ella también, lo mismo. Antes era más temerosa, ahora se está soltando más. Le da clase a los niños junto conmigo, mi hermanita Olga. Y algo muy bonito que me parece de ellas dos es que nadie les tuvo que decir, ¿quieren ayudar en la clase de niños? No, yo le oraba al Señor por maestras o maestros idóneos que de verdad amaran los niños, que de verdad amaran este ministerio. Y las dos solitas se me acercaron: pastora, yo he ido orándole al Señor y yo quiero estar en el ministerio de los niños. Y yo, listo. O sea, es algo muy bonito que no nos tengan que estar empujando, que no nos tengan que estar diciendo, hágale. O sea, es bueno que nos den ánimo, pero que nosotros también tomemos esa iniciativa, porque el Espíritu de Dios está en mí, está en mi esposo, está en el pastor César y está en cada uno de ustedes, mis hermanos. El Señor no nos llamó para darnos simplemente salvación y esperar a que Jesús venga de brazos cruzados. ¿Qué tenemos que hacer mientras Él viene? Ir por todo el mundo, anunciar el Evangelio. También está escrito la Gran Comisión. Cuando decimos todo el mundo, bueno, algunos iremos a tener la oportunidad de ir a otros lugares, otras naciones, qué sé yo, pero cuando el Señor habla de ir por todo el mundo, es ir a su casa, dar buen ejemplo, dar buen testimonio, hablar de la palabra en su trabajo, en su universidad, con sus vecinos, ¿cierto? Sabemos que a nuestro alrededor hay muchas personas que se están perdiendo, que si les llega la muerte se van derechito para donde ya sabemos, para el infierno. Mis hermanos, nos deben de doler las almas. Tenemos que tener misericordia, que nosotros haya esa misericordia para orar por ellos, para hablarles del Señor, que el Señor les ama, que el Señor está dispuesto a perdonarlos, no importa lo que hayan hecho. Él es un Padre que perdona, Él es un Padre que transforma. Bueno, y para todo esto necesitamos al Espíritu de Dios, pero lo más bonito es que ya lo tenemos. Entonces no lo desaprovechemos. Él es un regalo maravilloso, y si a uno le dan un regalo es para usarlo, ¿cierto? Es para hacer uso de él, para aprovechar, y más el Espíritu Santo, que es un poder maravilloso. Dice en Lucas 4:1: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Cuando Jesús fue llevado al desierto, fue para prepararlo. El Espíritu Santo no lo llevó porque sí. No, es que tan bueno poner a Jesús a aguantar hambre. No, lo llevó a prepararlo. Dice la palabra que fue llevado por el mismo Espíritu Santo. Él lo estaba preparando para su ministerio, porque luego de esto fue que Jesús empezó a hacer todo lo que hizo, tantas maravillas, milagros, prodigios, anunciar las buenas nuevas de salvación, anunciar el arrepentimiento, ¿cierto? Y vemos cómo Jesús mostró su fidelidad como hijo de Dios, porque sabemos que el enemigo vino a atacarlo, vino a hacerlo caer en tentación, pero Jesús se mantuvo firme, se mantuvo fiel. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba con él, sobre él. Amén. Amén. Mis hermanos, también podemos ver que Jesús le promete a sus discípulos enviar al Consolador. En Juan 14, 16, 17 dice: y yo le pediré a Dios el Padre que les envíe al Espíritu Santo, para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Mire tan bonito, para que siempre esté con ustedes. No es por raticos, no es de vez en cuando. O sea, el Espíritu Santo está ahí siempre. Ya depende de nosotros, porque si lo ignoramos, si no le hacemos caso, si no queremos pasar tiempo con Él, pues ya somos nosotros, ¿cierto? Pero Él está ahí siempre, dispuesto. Yo creo que cada que nosotros nos reunimos en este lugar, Él está aquí. Ya depende de cada uno de nosotros si nos venimos aquí y pensar en miles de cosas y no nos conectamos con Él. Pero Él está aquí. Nos toca a cada uno de nosotros aprovechar ese momento y estar con Él, entrar en amores con Él, o sea, conectarnos con Él. Eso ya nos toca a nosotros, pero Él está ahí. Y dice: Él les enseñará
lo que es la verdad. El Espíritu Santo fue el que nos abrió el entendimiento para nosotros poder, valga la redundancia, entender la palabra de Dios. Yo recuerdo cuando yo era joven, pues antes de conocer bien del Señor, en la religión tradicional, yo no me perdía misa, yo era de grupo de jóvenes, yo era, mejor dicho, siempre me gustaron pues como las cosas de Dios, aunque en esa época equivocada, pero yo me acuerdo que yo leía la Biblia y creo que la llegué a leer toda. Pero ustedes creen, mis hermanos, que yo entendía como entiendo ahora. No. Ustedes lo que ahora saben y entienden lo entendían en otras épocas. ¿Cierto que no? ¿Cierto que sí han avanzado? Amén. ¿Cierto que sí el Espíritu de Dios ha hecho algo en ustedes? ¿Sí les ha hablado? ¿Sí tienen palabra guardada en el corazón? Ya no somos los mismos. ¿Gracias a quién? A su Santo Espíritu. Entonces qué maravilloso es Él. Démosle un aplauso porque Él es hermoso. Él es hermoso porque Él nos le reveló esa verdad. Amén. Dice la palabra que Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Nosotros, yo sé que a todos nos pasó, o nos ha pasado, o nos sigue pasando. Cuando uno conoce al Señor, cuando nuestros sentidos espirituales son abiertos por el Espíritu Santo, nosotros ¿qué queremos? Ir a la casa, hablarles a todos de Dios y que todos entiendan lo que nosotros ya entendemos, ¿cierto? Entonces a veces nos desesperamos, a veces, ay, pero ¿por qué no cambia? Pero si yo le estoy hablando, pero si yo le estoy mostrando, pero si le estoy dando buen testimonio. Pero dice la palabra que es el Espíritu Santo el que convence. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pedirle al Espíritu Santo, bueno Espíritu de Dios, pues así como usted me tocó a mí y me quitó la ceguera espiritual que tenía, por favor, hágalo con mi familia, con mi hermano, con mi tía, con mis padres. Bueno, cada uno de nosotros tenemos personas por las cuales sufrimos, porque uno sufre por ellos. Nosotros no vamos a querer que ellos se vayan al infierno. ¿Qué queremos nosotros? Todos junticos, cuando venga el Señor Jesucristo, irnos con Él, todos juntos. Y es triste muchas veces ver como la terquedad, como la dureza del corazón, ver que no entienden, pero mis hermanos, hay esperanza, porque tenemos al Espíritu Santo. Y nuevamente repito, así como lo hizo con nosotros, o quien de ustedes llegó facilito, que le hablaron y de una, muy poquitos, digo yo. La mayoría sí, no, a veces como que sí, como que no, ¿cierto? Muchos no fueron convencidos de una, pasó tiempo, ¿cierto? Asimismo, mis hermanos, puede que ellos hasta más fácil que nosotros entiendan. Entonces no podemos desmayar, tenemos que usar esa arma poderosa que es el Espíritu Santo y pedirle a Él que los ayude a ellos y tener la esperanza de que Él los va a convencer, así como nos convenció a cada uno de nosotros. Amén, lo creemos. Mis hermanos, Él es el que nos abre los sentidos espirituales, ¿cierto? El que nos quita ese corazón de piedra y lo convierte en corazón de carne, sensible a la voz de Dios. Él nos revela los tesoros escondidos. Hay muchas cosas que uno lee en la palabra y Él le habla a uno y, ay Señor, ustedes no se sorprenden, ¿cierto? Cuando uno lee la palabra y entiende algo, ay, es que esto quiere decir, y uno como que se encarreta y tan bueno seguir aprendiendo más. Él es el que nos revela todo esto, ¿cierto? Los tesoros escondidos, Él nos los muestra a nosotros. Él nos ayuda a entender el camino por el que debemos andar. Su palabra lo dice, que nos va a hacer entender, o sea, no es por aquí, es por acá. Y muchas veces nos queremos desviar, pero Él como que nos jala un poquito y no es por aquí, ¿cierto? Él como que nos está alertando constantemente. Él nos enseña cosas grandes y ocultas que el mundo no conoce. Solo lo conocemos ¿quién? Los hijos de Dios, los que nos acercamos a Él, los que creemos en Él, los que buscamos más y más de Él. En Hechos 1:8 dice, pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria y también en los lugares más lejanos del mundo. Mis hermanos, esta promesa también nos cobija a nosotros ahora. Dice que recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Sobre nosotros ya ha venido el Espíritu Santo.
Entonces, si el Señor dijo, van a recibir poder, ¿ustedes creen que en ustedes hay poder o no hay? Sí hay, sí hay. Vuelvo y repito, ya depende de nosotros utilizar ese poder, usarlo, ¿cierto? Con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces dice que vamos a ser los testigos de Jesús, que vamos a recibir ese poder para nosotros. Cuando alguien es testigo de algo, de alguien, es porque vio y escuchó algo de esa persona. Entonces dice, sí, yo soy testigo, yo escuché, yo vi. Eso hacían los apóstoles, ¿cierto? Los discípulos. Ellos vieron todo lo que Jesús hacía y después fueron a predicar, ¿cierto? A anunciarle a otros todo lo que Jesús hacía, y a nosotros también nos corresponde hacerlo, ser esos testigos fieles de las maravillas de Jesús, lo que hemos visto y lo que hemos escuchado. Yo sé que cada uno de nosotros hemos visto muchas cosas de parte de Jesús, sanidades, milagros. ¿Qué más que la vida de nosotros restaurada? Ese es el milagro más grande, ¿cierto? Entonces nosotros podemos ir con la ayuda del Espíritu Santo y decirle a otro, ve, yo también era como vos, yo hacía eso, tal cosa, o hasta peor que usted, y mire que el Señor me sacó de ahí, usted también puede, lo va a ayudar, ¿cierto? Entonces eso significa ser esos testigos de que Jesús cambia, transforma, ¿cierto? Y que su Santo Espíritu es el que convence. Mis hermanos, el Espíritu Santo de Dios nos regala dones y nos da capacidades para servir en su obra mientras Cristo regresa. Cada uno de nosotros hemos recibido dones. Ninguno de nosotros puede pensar que no tenemos. Dice la palabra que, mínimo uno, ¿cierto? Pero es necesario usar por lo menos ese don, ese uno que le dieron. Miremos en la parábola de los talentos. Al que le dieron 2, le dio miedo y los enterró. No nos puede dar miedo, mis hermanos, es para usarlos. Los otros los pusieron a producir y el que más tenía se le dio más, ¿cierto? Aquellos fueron a los que sí lo supieron usar, a los que el dueño de la viña les dijo, buen siervo y fiel. Entonces que cuando Jesús venga por nosotros nos diga, eres buen siervo fiel, ¿cierto? Y que, como dice la palabra, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ¿cierto? Que ese único don o 2 dones que tengamos, mis hermanos, pongámoslos a producir para que cuando Jesús venga nos encuentre haciendo la tarea y nos diga, venga, entren en el gozo de su Señor, venga, entren. Qué triste que nos diga como el otro que los enterró, que nos diga que somos inútiles, que no hicimos nada en la obra, que Él nos dio con qué y no lo usamos y no lo hicimos. Entonces, mis hermanos, es bien importante tener en cuenta que el Espíritu Santo de Dios a todos nos da dones y nos da capacidades, pero tenemos que nosotros con nuestra voluntad también hacerlo y trabajar en conjunto con el Espíritu Santo de Dios. En Efesios 4, 11, 12 dice, Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Entonces miremos que Él sí nos capacitó a cada uno de nosotros. Si usted no sabe qué don tiene, qué capacidad, pues en oración pídale al Espíritu Santo, muéstreme, revéleme, usted en qué quiere que yo le sirva, Espíritu Santo. O sea, solo dispóngase a servir, que Él hace el resto. Él le va a mostrar y lo va a poner en el lugar que es, en el ministerio que es. Amén. Mis hermanos, también dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos capacita para orar. Mis hermanos, orar. La gente dirá, pues orar, pues hablar con Dios, pues, o como en otro tiempo lo hacíamos, usando vanas repeticiones. Y no, miremos que no es tan sencillo. Necesitamos al Espíritu Santo para orar. Y esto lo dice Romanos 8:26. Y dice la palabra que Él nos enseña a orar. Dice a orar porque ustedes no saben cómo pedir. O sea, imaginen que sin Él ni siquiera sabemos cómo pedir. Y dice, y Él mismo ruega por nosotros. O sea, como el Espíritu Santo, como quien dice, bueno, no sabe orar, pero entonces yo le voy a ayudar. Yo mismo voy a ir al Padre. Y dice que con gemidos, o sea, Él ruega por nosotros
con gemidos indecibles. Entonces, mire qué tan importante, mis hermanos, es el papel del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Entonces, hasta para orar lo necesitamos y Él ruega por nosotros. Entonces, es muy hermoso todo lo que Él hace por cada uno de nosotros. El Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo. Juan 3, 5, 6 y Tito 3, 5. Allí, en estos dos textos, dice que Él nos hace nacer de nuevo. Él es quien regenera al hombre. Sabemos, la palabra dice que para ir al reino de los cielos es necesario nacer de nuevo, ¿cierto? Morir a ese viejo hombre, morir al pecado, morir a tantas cosas que nos gustaban hacer, para nacer de nuevo. Sabemos que los hijos de Dios no somos los mismos. Es que, ¿qué sentido tiene buscar a Dios o supuestamente caminar con Dios si nuestra vida sigue siendo la misma? ¿Eso qué quiere decir? No hemos nacido de nuevo. Si estamos haciendo lo mismo que hacíamos antes de conocer a Jesús, pues no hemos nacido de nuevo, no lo hemos conocido, ¿cierto? No hemos tenido un verdadero encuentro con Él. Entonces roguémosle al Señor por ese nuevo nacimiento en cada uno de nosotros. Y mire que la palabra dice que el Espíritu Santo de Dios es el que nos ayuda a nacer de nuevo. El Espíritu Santo, mis hermanos, levanta bandera por nosotros. Isaías 59, 19 lo dice. Él pelea por nosotros, Él nos defiende. Entonces, si vemos, mis hermanos, la necesidad del Espíritu Santo, de cuántas cosas nos ha librado que ni nos hemos dado cuenta, cuántos demonios y cosas el enemigo pone a nuestro alrededor para dañarnos. Y qué belleza el Espíritu Santo que levanta bandera por nosotros, por su pueblo, por su iglesia, como quien dice, aquí estoy yo para defenderlos. Así dice la palabra que así el enemigo venga como río para atacarnos, nada nos va a pasar porque el Espíritu de Dios levanta bandera por nosotros. Entonces, miremos, mis hermanos, o sea, nuestra vida totalmente depende de Él, ¿cierto? Desde el principio hasta el fin, porque Él es el aliento de vida para nosotros. Él es el que nos defiende, Él nos enseña a orar. Él ruega al Padre por nosotros. Mejor dicho, Él debe de ser nuestro mejor amigo. Mis hermanos, y si hasta el día de hoy lo hemos ignorado, pidámosle perdón a Dios el Padre, a su Hijo Jesucristo, que fue el que lo envió. Pidámosle perdón porque la verdad es que muchas veces lo hemos ignorado. Lo hemos ignorado y es bien importante ponernos a cuentas con Él y retomar nuevamente. Si nos hemos descuidado en buscar su presencia, tenemos que hacerlo, mis hermanos, porque los más beneficiados somos cada uno de nosotros. Mis hermanos, el Espíritu Santo es el sello con el cual seremos reconocidos el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, como pueblo de Dios, que ya lo hemos recibido en nuestro corazón, que caminamos con Él, la palabra dice que el Espíritu de Dios es ese sello, ¿cierto? Un sello aquí en la tierra es algo muy importante, ¿cierto? En los bancos, en diferentes cosas que tenemos que hacer. Si usted le ve el sello, ya usted tiene confianza de que es algo legal, de que es algo bien, ¿cierto? Dice la palabra que Él es el sello. Es como que en la frente tuviéramos algo que dice propiedad de Jesucristo, por ponerlo como ejemplo. Entonces, cuando Jesús venga en las nubes, Él va a ver multitudes de gente. Uno quisiera que todo el mundo se salve, pero todos no se van a salvar, ¿cierto? Ojalá, porque uno cómo va a querer que la gente se vaya al infierno, no. Pero entre toda esa multitud va a brillar esa lucecita de los que tenemos al Espíritu Santo, de los que tenemos ese sello. Entonces Jesús va a decir, usted, ¿cierto? Esos son los míos, esos son los que me pertenecen, esos son los que van a ascender conmigo al reino de los cielos. Entonces, mis hermanos, cuidemos ese sello. Ese sello, porque ese sello se puede apagar si lo dejamos apagar y se puede ir de nosotros. Sabemos que Saúl, por su desobediencia, hizo que el Espíritu Santo de Dios se fuera de él. Entonces, mis hermanos, que nuestra desobediencia no haga que el Espíritu Santo se vaya. Ustedes se pueden imaginar nosotros sin el Espíritu Santo, como dije en el principio, muertos en vida.
muertos vivientes, tal cual. Entonces, es bien importante que ese sello brille en nosotros, porque no sabemos cuándo venga Jesús. Puede venir ahorita, mañana, en quién sabe cuántos años, meses, no sabemos. Que su venida está pronta, sí, pero no sabemos el día ni la hora. Entonces, ese sellito que Dios puso en nosotros, que es su Santo Espíritu, ese fuego, como lo decía ahorita el pastor César en la predicación, no se debe de apagar, debe de arder en nosotros. Dice Efesios 4:30: no entristezcan al Espíritu de Dios. Este es el sello con el que ustedes fueron marcados y por el que serán reconocidos en el día de la salvación. Yo les hago una pregunta y dos personitas que me respondan. ¿Ustedes qué creen? ¿Que de qué forma nosotros podemos entristecer al Espíritu Santo? Por el pecado, por la desobediencia, al ignorarlo, porque Él está con nosotros aquí en la tierra para ayudarnos. Y si siempre lo estamos ignorando y si nunca lo tenemos en cuenta, dice la palabra que no lo entristezcamos. Entonces Él se pone triste. Si Él se pone triste, ¿es por qué? Porque es una paloma, porque es el fuego, porque es una persona, ¿cierto? Entonces es muy claro, mis hermanos, bueno, para nosotros que el Señor ya nos ha revelado, pero es bien tremendo, como dice acá: no lo entristezcan, porque Él es el sello, ¿cierto? Con el que ustedes fueron marcados. O sea que nosotros ya tenemos esa marca, mis hermanos, pero no la podemos perder. O sea, esa marca y el sello del Espíritu Santo ya está en nosotros, pero vuelvo y les repito, Saúl por su desobediencia hizo que él se fuera, porque él no va a habitar en una casa desordenada, en una casa sucia, que huela mal por el pecado, o en oscuridad. Él ahí no va a estar. Así como a nosotros nos gusta el orden, ¿cuánto más a Él? ¿O a ustedes les gusta estar en una casa que huela maluco, que esté desordenada? No. Como es de bueno habitar en lugares limpios, ¿cierto? Mucho más querrá el Espíritu Santo de Dios que este templo se mantenga limpio para Él. Entonces, no hagamos que Él se vaya, hagamos que se quede con nosotros, mis hermanos. ¿Qué será de aquellos que lo apagaron? Porque es triste ver que muchas personas tuvieron el Espíritu Santo de Dios en ellos, pero lo apagaron, prefirieron otras cosas, el mundo, los deseos de la carne, qué sé yo, infinidad de cosas hicieron que el Espíritu de Dios se apagara y se fuera. Dice la palabra de Dios que el postrer estado de esas personas es peor que el primero, que vienen 7 espíritus peores de los que ya tenía, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, es algo muy delicado, pero debemos entonces de conservar ese Espíritu Santo, y ya sabemos cómo lo conservamos: buscando su presencia, andando en obediencia. Él nos ayuda. Es cierto, mis hermanos, que uno al Señor le falla muy fácilmente, ¿cierto? En un momento usted se enojó, dijo una mala palabra, hirió a alguien, pero bueno, Él es muy hermoso, porque Él dice que si vamos a Él no nos va a desechar, sino que Él nos perdona. Que constantemente estemos yendo a su presencia a pedir su perdón, a pedir su ayuda, ¿cierto? Él también nos ve y conoce nuestros corazones, y Él sabe quiénes de verdad sí queremos agradarle, o a quienes no le importa ofenderlo o no, ¿cierto? Pero Él nos ayuda, mis hermanos, y de verdad estamos dispuestos a seguirlo y a mantenerlo en nosotros. Mis hermanos, qué triste pensar qué pasará con aquellos que lo negaron y nunca creyeron en Él. Así como les contaba la historia del principio, aquella mujer, y como ella y muchas personas que lo niegan, ¿cierto? Que lo niegan, que no creen en Él, que no lo, pues si lo niegan, el Espíritu de Dios obviamente no va a estar en ellos. Entonces son personas que están muertas espiritualmente. Qué triste, y es algo por lo que hay que clamar, y posiblemente se nos olvide clamar por esas personas que lo rechazan, por esas personas que están ciegas espiritualmente. Entonces, que esto sea un motivo de oración, mis hermanos, porque como lo decía ahorita, ¿cómo vamos a querer que las personas se pierdan y vayan a ese lugar horrible que fue creado solo para Satanás y sus demonios? No es para nosotros, no es para la creación más hermosa que el Padre hizo y más amada por Él, que somos cada uno de nosotros.
Mis hermanos, qué tan importante y valioso es el Espíritu Santo de Dios, que el único pecado que no es perdonado es la blasfemia contra Él. Buscando el significado de la palabra blasfemia, dice: insulto, falta de respeto, acto de irreverencia, dañar la reputación, atacar el honor, hablar con desprecio o burla, actitud del corazón que conscientemente rechaza al Espíritu Santo y la verdad de Dios. O sea, la blasfemia contra el Espíritu Santo, aquellos que conscientemente de lo que están hablando, de lo que están diciendo, lo rechazan, ¿cierto? Lo insultan, se burlan, lo desprecian, ¿cierto? Entonces hay personas que están ciegas espiritualmente y muchas veces ni sabrán qué es lo que dicen, o porque lo escucharon de alguien más lo repiten. Pero hay otros que conscientemente y sabiendo que esto es un acto que ofende a Dios, que es irreverencia ante Él, lo hacen. Entonces dice la palabra en Mateo 12, 31-32: les aseguro que Dios les perdonará cualquier pecado y todo lo malo que digan. Aun si dicen algo contra mí, que soy el Hijo del Hombre, Dios los perdonará. Pero lo que no les perdonará es que hablen mal contra el Espíritu Santo. Eso no lo perdonará, ni ahora ni nunca. Mis hermanos, qué triste y qué duro ver esto. O sea, sabemos y todos dicen: ay, es que Dios es amor y Dios perdona, y es verdad. Y mire que dice que cualquier cosa perdona, que aún si la gente habla mal en contra de Jesús, lo perdona. Pero entonces si vemos la importancia del Espíritu Santo, si vemos lo grande que Él es, lo valioso que Él es. Mis hermanos, la persona rechaza la única herramienta que puede llevarla al arrepentimiento, porque el único que nos lleva al arrepentimiento, que nos hace ser conscientes del pecado, de justicia y juicio, ese es el Espíritu de Dios. Él es el que nos lleva a arrepentirnos y apartarnos de los malos caminos y volvernos a Dios. Pero si lo rechazamos, mis hermanos, es un final triste para aquellos que lo rechazan y que, como dice acá, la blasfemia en contra de Él, falta de respeto en contra de Él. Entonces, mis hermanos, como el Espíritu de Dios es el que lleva al arrepentimiento y al perdón, el que lo rechaza, mis hermanos, estará siempre en la misma condición. No habrá nada nuevo en ellos. Por último, mis hermanos, vamos a ver, mire que ya miramos varios libros, varios episodios en los que el Espíritu Santo aparece, ¿cierto? En el Antiguo Testamento lo vimos, ahorita en el Nuevo Testamento. Entonces vemos que Él está desde el principio y hasta el fin. En el mensaje a las 7 iglesias, en el libro de Apocalipsis, al final siempre a cada iglesia le dice lo mismo. A la iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2:7: si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios le dice a las iglesias. Vemos que está aquí, ¿cierto? Nuevamente en Apocalipsis. A los que triunfen sobre las dificultades y no dejen de confiar en mí, les daré a comer el fruto del árbol de la vida. A la iglesia de Esmirna, Apocalipsis 2:11: si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios les dice a las iglesias. Los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, jamás serán separados de Dios. A la iglesia de Pérgamo, Apocalipsis 2:17: si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios les dice a las iglesias. A los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, les daré a comer del maná escondido y les entregaré una piedra blanca. Sobre esa piedra está escrito un nuevo nombre que nadie conoce. A la iglesia de Tiatira, Apocalipsis 2:29:
Si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios les dice a las iglesias. En el versículo 26, en el contexto, dice: a los que triunfen sobre las dificultades y no dejen de confiar en mí, les daré como señal de victoria la estrella de la mañana. La iglesia de Sardis, Apocalipsis 3:6. Si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. En el versículo 5, en el contexto, dice: a los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí, los vestiré con ropas blancas y no borraré sus nombres del libro de la vida. A la iglesia de Filadelfia, Apocalipsis 3:13. Si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios les dice a las iglesias. Versículo 12. A los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí, les daré un lugar importante en el templo de Dios y nunca tendrán que salir de allí. A la iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3:22. Si tienen oídos, pon atención a lo que el Espíritu de Dios les dice a las iglesias. Versículo 21. A los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí, reinarán conmigo, así como yo he triunfado y ahora reino con mi Padre. Entonces, qué belleza como el Espíritu Santo, lo vemos desde el principio y hasta el fin en Apocalipsis, a cada una de las iglesias se les está diciendo: si tienen oídos, pongan atención lo que el Espíritu les está hablando, ¿cierto? Y mire que en esta a la Odisea habla del Espíritu, dice: los que mantengan su confianza en mí reinarán conmigo. O sea, ¿con quién? Con Jesús, que fue el que reveló el libro de Apocalipsis, ¿cierto? A Juan. Entonces dice: escuchen lo que el Espíritu de Dios les dice. El Espíritu: reinarán conmigo, con Jesús. Yo he triunfado y ahora reino con mi Padre. Otra vez los muestran a los tres, ¿cierto? De principio a fin. Entonces, mis hermanos, no nos podemos dejar engañar. Si de pronto alguno tenía alguna duda, que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, no sé cómo funciona, ¿cierto? De pronto, porque es un misterio. Pero miremos que están todos bien hermosos de principio a fin, siempre en unidad, trabajando juntos. Y todo porque, mis hermanos, de Génesis a Apocalipsis, ¿qué nos habla el Señor? Arrepentimiento, puro arrepentimiento. Mejor dicho, ese libro maravilloso escrito para que los seres humanos nos arrepintamos. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo, a través de Jesús mandaba el arrepentimiento, de Juan el Bautista, a través de los profetas, a lo largo de toda la palabra de Dios, de principio a fin, desde que Adán y Eva pecaron y desde ahora y para siempre, el Señor siempre llama al arrepentimiento. Entonces, miren, la palabra de Dios tan bonita, escrita para nuestra salvación, o sea, escrita para que nos arrepintamos. Y sabemos, mis hermanos, que un verdadero arrepentimiento no es que yo me pongo triste un ratico porque cometí un error y vuelvo y lo hago. Sabemos que el verdadero arrepentimiento es que yo me aparto del todo de ese pecado. Un pecado que me hizo llorar, que me enfermó, que me quitó infinidad de cosas. No volvamos allá, no volvamos a ese vómito, no volvamos a ser como los cerdos que usted lo puede bañar y va y vuelve y se revuelca en el pantano. No, mis hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude si hay cosas que no hemos dejado. Señor, yo quiero un verdadero arrepentimiento en mi vida. Ayúdeme a alejarme de ese pecado, alejarme de ese lugar que no me conviene, de esa persona que no me conviene, de cosas que hago que no me conviene. Entonces sabemos que el Espíritu de Dios está ahí. Mire que Jesús, antes de ir al cielo, dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya. Obvio, los apóstoles, los discípulos no iban a querer que Jesús se fuera, ¿cierto? ¿Quién va a querer? Nadie. Y él dijo: les conviene. Si dice que les conviene, es como quien dice: hay algo mejor. O sea, no quiero decir que tenga menos valor Jesús que el Espíritu Santo, no. Pero cuando usted dice: Yané, venga, vamos allí, que le conviene, usted dice: ay, algo bueno para mí, ¿cierto? Entonces,
Jesús lo dijo, les conviene que yo me vaya porque les voy a mandar el Consolador. Y así como estuvo conmigo en mi ministerio, estuvo conmigo desde el vientre de mi madre, porque fue el que hizo esta obra allí, y siempre ha estado conmigo. Entonces les conviene a ustedes también, porque si Él, siendo Dios, vuelvo y repito, lo necesitó, cuanto más nosotros. Finalmente, mis hermanos, en Apocalipsis 22:17 dice: el Espíritu de Dios y la esposa del Cordero dicen: ven, Señor Jesús. Miremos que acá se nos está como poniendo ese sello de que sí es verdad que Él está con nosotros, porque si el Espíritu de Dios y la esposa del Cordero dicen ven, quiere decir que Él está con nosotros, ¿cierto? El Espíritu, la esposa somos nosotros. Dice: el Espíritu de Dios y la esposa del Cordero dicen: ven, Señor Jesús. Él también está esperando la venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, mis hermanos, más claro no puede ser. Es imposible negar la existencia del Espíritu Santo. Es como un dicho popular que dice: este quiere tapar el sol con un dedo. Es imposible. Tapar el sol con un dedo no se puede. Entonces, querer negar la existencia del Espíritu Santo, o del Padre o del Hijo, porque lo vimos que siempre están los tres junticos, es imposible, no se puede. Y cuando alguien le venga con esos cuentecitos, entonces hagan como le digo yo a los niños en la clase: niños, cuando ustedes vean que un amiguito dice mentiras o hace cosas que a Dios no le gusta, no hagan ustedes lo mismo que ellos, sino que, como ustedes son niños de Dios, explíquenle que eso está mal, que papito Dios lo está viendo. Yo les digo a ellos que ellos antes aprendan lo que ustedes saben. Entonces, que los que no saben aprendan lo que nosotros ya sabemos, lo que nosotros ya tenemos, y que ese poder que ya está en nosotros lo podamos impartir en aquellas personas, ¿cierto? Entonces sabemos, mis hermanos, que Él se fue, nos envió el maravilloso Espíritu de Dios, el Consolador, y es claro, vuelvo y repito, que el Espíritu de Dios está con nosotros. No podemos dudar de eso. Y siempre que el enemigo quiera venir a traer temor, a traer lo que quiera traer, sabemos que hay alguien con nosotros que nos respalda, que nos cuida, que levanta bandera por nosotros, que no estamos solos, por más solo que usted se sienta. Porque mis amigos me dejaron, porque tal persona me dejó, porque ya no me junto con X o Y persona, entonces me siento muy solo o muy sola. No, tenemos a la persona más maravillosa, al Espíritu Santo de Dios con nosotros, y en el cielo al Padre y al Hijo que nos están esperando. Amén. Esa es la palabra que el Señor nos regala en esta hora. Vamos, mis hermanos, a declarar en esta hora en quiénes es que nosotros creemos, en quiénes es que nosotros confiamos, en quiénes, mis hermanos, en que nosotros